Vamos a ver si se escucha ahora, no se escucha. A ver si se empiezan a conectar las compis. Hola, Xioma. ¿Se escucha? Tic tac, tic tac, tic tac. De momento sí. Gracias, compi. Gracias, gracias, gracias. ¿Se escucha todo ahora? A ver si nos mantenemos en escucha, en sonido. Los desafíos de la tecnología y de Instagram. Gabriela. Finalmente. Gracias por la paciencia. Gabriela, queríamos empezar antes de las 9 y la vida tiene su propio ritmo y su propio motivo. Así es, pero bueno, mira, finalmente aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Nos entregamos a ello, querida amiga y compañera de camino en este querer potencial y empoderar a la mujer. Gabriela, estaba comentando, yo no sé si se ha escuchado la presentación o no, la voy No, a repetir. ¿Qué es Mujeres con Historias para Contar? Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal, entre otras muchas cosas que se hacen, darle visibilidad al rol de la mujer empoderada, que simplemente es una mujer que con sus miles de historias que la atraviesan, se reinventa, se resetea, se resignifica, se supera a sí misma y encima viene, como tú hoy, comparte porque compartís en estos minutos un cachito pequeño de vuestra historia que puede inspirar a otras mujeres que a lo mejor están atravesando cosas similares. Eso es Mujeres con Historias para Contar. Mi nombre es Mar Clarós, embajadora de España, y hoy entrevista que nos toca a España, y te tengo a ti, Gabriela, que estás viviendo aquí en España, pero tu acento te delata, tu origen es mexicano, naciste en México. Me encanta cómo te defines: apasionada exploradora de la vida con una trayectoria fascinante. Dices que tenías dos pasiones, una de ellas fue estudiar ciencias políticas, porque siempre habías sentido un anhelo de dar voz a la mujer, de acompañarlas a que se superen, a que se empoderen, y que lo usaste para defender los derechos de la mujer y también en política, allí en tu país, en México. Pero otro anhelo, otra pasión tuya era el mundo de la psicología, y allá que te lanzaste también a realizar diferentes estudios para meterte en este mundo apasionante que es el acompañamiento. Muchas cosas, muchos trabajos en múltiples facetas, Gabriela, pero hubo un momento en el 2000, creo que fue, sí, que decidisteis, por la situación en México de falta de seguridad con tu esposo y tú, veniros aquí a España y crear la familia o tener una familia aquí en otras condiciones. Y aquí sigues formándote, bueno, un montón de cosas, y tienes una historia familiar súper interesante, la historia de Clipperton. Pero yo voy a dejar de hablar y me gustaría, eres creadora del proyecto ILAFEL, que se dedica a acompañar a mujeres para, desde esa parte más positiva de la vida y alegre, puedan conectar con eso y puedan empoderarse desde ahí. Gabriela, cuéntanos esa historia familiar tan bonita y tan... Dices que no se te ocurre otra manera de vivir tu vida que honrar a aquellos antepasados que fueron héroes, y que tu manera de vivir es honrarlos desde ese lugar también, ¿no? Siendo la heroína en tu vida. así es. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero poder compartir un poquito de lo mucho que he hecho en mi vida. Lógicamente, con los años que yo ya tengo, pues tengo una larga trayectoria y puedo contar más cosas que me han pasado en la vida. Y pues muchas de ellas, como tú bien decías, muy buenas, otras no tanto. Y lógicamente, como siempre digo yo, como todas las personas, tenemos un camino que vamos haciendo y en ese camino a veces tropezamos, a veces nos caemos, y hay que volverse a levantar y hay que seguir adelante porque
porque eso es lo que toca hacer en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y volvernos a reconstruir y ser como el ave fénix. A mí me encanta ese concepto del ave fénix. Yo me siento, en muchas ocasiones me he sentido como el ave fénix, que he tenido que revivir de mis cenizas y he revivido y me he reconstruido para mejor, siempre para mejor. Pero lógicamente eso, en esos momentos pues te sientes devastada y hay muchas cosas que hacer para salir adelante, ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas de la historia, esa fabulosa historia, muy difícil de resumir, Ya. porque es una historia preciosa, es una historia que tiene muchísimos valores. Intentaré resumirla lo más pronto posible. Y te quiero empezar por comentar que los protagonistas de esa historia, que son mi bisabuelo y mi bisabuela en primera instancia, y mi abuelo materno, que es su hijo, los dos grandes protagonistas, ella, Alicia Rovira, era, nació allá en Veracruz, pero era hija de dos catalanes, ¿sí? Entonces, de ahí me viene como la sangre catalana, que tira para Cataluña y que me hace sentir que soy parte de aquí, ¿no? Aunque como bien dices, el acento me delata, pero finalmente, cuando me han preguntado en otras ocasiones que de dónde me siento, si mexicana o si catalana o de dónde me siento, yo amo a México muchísimo por su, pero también amo a Cataluña porque como que algo adentro de mí ya me tiraba para acá desde hace muchísimos años, ¿eh? Desde que era yo muy joven. Pero bueno, esa bisabuela catalana se casó con un bisabuelo mío que era hijo de franceses, ¿sí? Entonces, los dos habían nacido en México, pero los dos eran inmigrantes en México porque realmente sus familias habían venido a México con objetivos principalmente de tipo económico, es decir, de realizar negocios, de hacer cosas de este tipo en México. Eh, Mi bisabuelo, en aquel entonces un hombre muy joven, 21, 22 años, capitán del ejército mexicano, ¿sí? Porque él se había enrolado en el ejército mexicano a pesar de que pues no, su familia no era mexicana, pero él pues con ese deseo se enrola en el ejército mexicano, es capitán del ejército mexicano y debido a que pues tenía conocimientos de varios idiomas, el inglés, el francés, el español, pues el presidente de aquel entonces, que era Porfirio Díaz, lo nombra como gobernador de una pequeña isla que pertenecía en aquel entonces a México, la isla de Clipperton, y lo nombra porque precisamente por todos estos valores interesantes estratégicos que él tiene, que es, aparte de conocer estos idiomas, pues conocer también la idiosincrasia del francés, del europeo, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese momento la isla de Clipperton, debido a las riquezas de guano que contiene, estaba pues siendo requerida, la querían, ¿sí? Diferentes países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, porque querían explotar esas riquezas para sí mismos, ¿no? Entonces México la quiere defender y manda a mi bisabuelo como el jefe, con bueno, con todos sus soldados, con un grupo de soldados a la isla para cuidarla, para protegerla y pues ver que el guano que se estaba explotando pues tuviera un pues un buen uso y fuera donde tenía que ir, ¿no? Él, te digo, entonces se casa con mi bisabuela la catalana, porque así le decían, en México le decían la catalana, eh, y se la lleva a vivir a la isla. Y bueno, pues ella siendo en aquel entonces, pues
Igual ahora nos cuesta trabajo entenderlo, pero en aquel entonces pues estamos hablando de principios de 1900, ¿eh? Entonces Claro. era una mujer que estaba acostumbrada a tocar el piano, que también sabía idiomas, o sea, una mujer de cierta categoría social que pues imagínate en una isla donde no había nada, pero nada de nada, ¿sí? Y ahí, pues, lógicamente, mi bisabuelo manda a construir una casa muy linda y viene un barco con todos los muebles y con todo desde Inglaterra para que la casa fuera lo más confortable posible para ellos, ¿no? En la isla nace su primer hijo, que era mi abuelo materno, y después tendrán otros dos niñas y un niño más pequeñito. Pero bueno, aquí lo interesante es que en ese embrollo que te digo que ellos tenían que estar protegiendo sobre los soldados, ¿no? Esa situación, mi bisabuela lo que se dedica es a, pues, las mujeres de los soldados, los niños de los soldados, etcétera, enseñarles, ¿sí? Enseñarles a escribir, enseñarles a leer, enseñarles a costura, en fin, ella se dedica a tratar de hacer de aquella isla, pues, lo más habitable posible. Es una isla donde no hay nada, porque es el cráter de un volcán. Entonces, no se puede cultivar ahí, todo tiene que venir del continente en barco. Wow. No hay absolutamente nada porque ¿qué cultivas en arena? ¿Sí? No hay tierra, hay arena y lo que es el cráter del volcán está lleno de agua, pero que no es agua que se pueda beber porque es agua sulfurosa, porque es el cráter del volcán. Entonces, todo tiene que venir del continente. Los primeros años que estuvieron ahí, pues sí venían los barcos regularmente desde México, les traían sus víveres, podían ir a México, en fin, todo era relativamente bonito, casi un paraíso. Y fácil, entre Y comillas. fácil entre... Hablando del tiempo que... Porque claro, ahora piensas en eso y dices, bueno, hoy en día con un avión llegas, pero No, claro, pero además piensa sin ninguna comunicación, porque en aquel claro. entonces solamente las comunicaciones eran por cartas que venían en el mismo barco, no había otro tipo de comunicación. Es una isla que está, por ponerlo en kilómetros, a 1200 kilómetros del punto más cercano con México, sí, que es Acapulco, ¿vale? Y bueno, pues tampoco está tan cerca, así como que tú dijeras, puedo ir fácilmente en cualquier embarcación, ¿no? Y Claro. además en un océano, el Pacífico, que yo no sé por qué le han puesto Pacífico, porque es totalmente lo contrario, o sea, es un mar muy difícil, con grandes oleajes, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que pues viene, en principio viene lo que es la Revolución Mexicana, ¿sí? En 1910 empieza a haber una serie de revueltas y de problemas con la revolución y Porfirio Díaz lo sacan, de hecho se viene a Francia y empiezan a sucederse una serie de presidentes en México o pseudo presidentes, porque lógicamente subían, estaban 2, 3 meses, los quitaba, venía el que seguía, porque estaban en luchas internas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues que a estos gobiernos se les olvida o quieren que se les olvide que existe este grupo de personas en Clipperton y les dejan de enviar el barco. Entonces, pues empiezan a pasar los meses y el barco no viene, y el barco no viene. Eh, las, los soldados y bueno, la gente en general, pero los soldados, sobre todo los hombres, empiezan a morir de escorbuto, que es una enfermedad debida a que no tienes vitamina C, ¿sí? Y solamente ellos contaban con unas cuantas palmeras de cocos que las había llevado mi bisabuelo y que las habían sembrado con un poco de tierra que habían traído del continente, pero era lo único que podían tener y es poquitos cocos que tenían que repartir entre todos, ¿no? Lógicamente preferían dárselos a las mujeres y a los niños y entonces los que empiezan a morir primero pues son los soldados, ¿no? Eh, bueno, pues hay muchas cosas interesantes que contar en el por medio, pero no quiero irme totalmente con todo el tiempo a contarte esto. Solamente te quiero explicar que después de casi 3 años, no, perdón, de año y medio más o menos de estar ahí abandonados, ya totalmente abandonados,
Mi bisabuelo ve pasar un barco, pero a lo lejos, o sea, en el horizonte. Ellos con lo único que contaban en aquel momento era una pequeña lanchita de madera con remos, y los únicos hombres que quedaban, que eran él y otros dos, su sargento y otro soldado, pues se van en la lancha a tratar de, pues, de llegar al barco y pedirle auxilio. Y en el regreso, pues mi bisabuela, que estaba con unos miralejos viendo desde la playa, pues ve que se vuelca la lancha, ¿no? Eh, Mi abuelo, que era un niño entonces de 10 años, pues bien dice que las mujeres, porque solamente quedaron mujeres, que las mujeres pensaban que pudo haber sido una mantarraya que los volteó, porque son mantarrayas muy, muy grandes, o también lo más seguro es que haya sido el huracán que ya se estaba desatando, ¿sí? Y que ya las olas eran muy grandes y voltearon a la pequeña embarcación, con lo cual, pues lógicamente, estas personas mueren, ¿no? Y se quedan mujeres y niños, con un solo hombre, que era el que cuidaba el faro, que después se convierte en la tortura de todas ellas porque se vuelve loco y es un hombre, bueno, que hace atrocidades, ¿sí? Eh, Pasan 3 años, ellos siguen solos en Clipperton, y al cabo de ese tiempo y que pasan una serie de situaciones, eh, una tarde, una de ellas, la que era pues la asistenta, que siempre había estado ahí para ayudar a mi bisabuela, que se llamaba Tirsa, decide que, que la única solución para deshacerse del torturador este era pues matarlo, que no les quedaba de otra. Entonces ella lo mata, Tirsa lo mata, y en ese momento que están pues buscando, mi bisabuela les dice corran, traigan, le dice a mi abuelo ve por una lata de aceite para que vamos a quemar el cuerpo de este hombre y todo eso. Mi bisabuelo, digo, mi abuelo, te digo, era un niño de 11 años más o menos, dice que él pensó, si recorro toda la isla al perímetro me voy a tardar más tiempo, mejor voy a nadar a través de la laguna para llegar más pronto al otro lado, que era donde estaban la casa de ellos, y que a la mitad de la laguna pues dice que se cansó, decidió un momento descansar y vio entonces en el horizonte un barco. Y entonces decidió regresar otra vez nadando, corriendo y gritando un barco, un barco, un barco. Claro, ellas, las mujeres, no se habían dado cuenta porque estaban aparte de que estaba el barco del otro lado de la isla y estaban en el rollo de lo que acababan de pasar. Claro. Además, imagínate emocionalmente el trauma, Todo, todo. porque Es que, y la sensación de abandono, Gabriela, sí, Gaby. no, pero aparte acabas de matar a una persona, porque por mucho daño que te hacía esa persona, pues finalmente no eres no eres un asesino, ¿me entiendes? Y había un gran trauma ahí. El caso es que, bueno, pues el barco aquel resulta que era un barco norteamericano. Y era el barco insignia de la Marina de los Estados Unidos, el Yorktown, que estaba en Clipperton porque acababa de estallar la Primera Guerra Mundial y México, en teoría, estaba de parte de los alemanes. Entonces, los americanos pues andaban buscando en todas las islas de México que México no tuviera ocultos submarinos alemanes. Vale. ¿Sí? Era lo que buscaban. Lógicamente, en la bitácora pues, del capitán de este barco, lo que él escribe es que su gran sorpresa fue que en lugar de encontrar alemanes, encontró este grupo de De mujeres y mujeres niños supervivientes. y en aquella situación, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente los rescata, los lleva a México, ¿sí? Y bueno, pues de las anécdotas que a mí en lo personal más me gustan es que, perdón, es que mi abuelo materno, pues recuerda que la bandera mexicana estaba izada, porque ahí todos los días su padre tocaban el himno, izaban la bandera, respetaban a la bandera, en fin, todo lo que se hacía. Y a pesar de que él había muerto, mi bisabuela lo seguía haciendo, ¿sí? Entonces mi abuelo recordó eso, va
y va corriendo, o sea, ya estaban ahí las lanchas de los del barco Yorktown para rescatarlos, y él se va corriendo, trata de bajar la bandera como él puede, claro, para un niño era enorme la bandera y era muy difícil. Estaba en ese lío cuando llega el sargento, uno, no recuerdo su nombre, pero es un sargento del barco, y pues lo ayuda a bajar la bandera, lo ayuda a doblar la bandera y a llevársela, ¿no? Porque él quiere, mi abuelo, su idea era llevar esa bandera al gobierno mexicano y explicarles todo lo que había pasado. Explicarles que su padre había muerto porque, y esta es otra historia que a mí me encanta y es por la que digo que son héroes, mi bisabuelo ya años antes de que él muriera, había llegado un barco también norteamericano a Clipperton, y el capitán de ese barco le había comentado a mi bisabuelo que no esperara que nadie de México lo fuera a rescatar. Pero también le había comentado que los Estados Unidos en ese mismo momento estaban invadiendo México, o sea, los Estados Unidos en ese momento eran enemigos de México. ¿Sí? Entonces mi bisabuelo le dijo, todas las personas que se quieran ir, se pueden ir en su barco con usted, pero, pero yo me tengo que quedar porque yo me debo a mi país. Y además usted en este momento es para mí un enemigo. Lógicamente no vamos a pelear, pero no me puedo ir con mi enemigo. Claro, No, Gabriela, ahí ya estás hablando de principios muy claro, arraigados, de valores, de compromiso, sí, y que todo eso queda ahí en tierra de nadie, de alguna manera, con ese grupo de mujeres que, fíjate, te escucho, está diciendo por aquí Karina, parece una película, que la historia podía haberse acabado y no haber habido continuidad de vida, porque ahí estaba tu abuelo. sí. Y sin embargo, la vida sucede en todo eso, el matar a un ser humano, el conseguir salir de ahí, ¿no? Todo esto que desemboca luego en que haya continuidad. Y tú descubres todo esto y decides hacerlo visible, crear todo el proyecto de Clipperton y inspirándote también en toda esa historia de esos hombres y esas mujeres que mantuvieron pues esos hábitos que tenían desde que llegaron, sin olvidar que estamos hablando de mujeres, al menos tu bisabuela, muy joven, acostumbrada a una vida cómoda, y eso es superación puro y duro sin tantas comodidades como tenemos hoy en día. Es que ahí saca la casta catalana, como digo yo. Sí, Me encanta sí. la casta catalana. Sí, sí, ahí saca bueno, de por sí decía mi abuelo que era una mujer de carácter, pero, pero de verdad es que para mí es un ejemplo a seguir mi bisabuela, porque es ese ejemplo de superación, ese ejemplo de que estás en lo peor de lo peor, porque Claro, peor no podía estar. Y claro. aún así ella seguía y seguía ayudando a las otras mujeres y seguía todo adelante. De verdad, yo tengo un libro escrito sobre este tema que lo escribo con todo lo que me cuenta mi abuelo materno, porque él se acordaba de todos los detalles que te puedes imaginar, aunque siendo niño, pero él se acordaba absolutamente Gabriela, tu bisabuela ya estaba haciendo comunidad allí, totalmente, cuidando, totalmente. ¿no? De otras mujeres. A ver, dentro del contexto histórico y social en el que estamos hablando, a lo que se les enseñaba a las mujeres y a lo que se les permitía a las mujeres, pero ya estaba procurando esos vínculos, ¿no? Y que se mejorase la vida en esa tierra inhóspita. Así es, así es. Bueno, pues finalmente te digo, los dos hacen actos heroicos, creo que los dos son héroes, tanto él como ella, y mi abuelo, siendo un niño, pues también. Llegan a México y conclusión rápida, no les dan crédito, los mexicanos nunca les dieron ni siquiera una pensión, no nada, no nada de nada, ¿sí? Bueno, actualmente ya se ha abierto más el gobierno mexicano desde hace unos años, y ya lo último que supe que pues gracias a todos los esfuerzos que hemos estado realizando, ya en los libros de texto de los niños de primaria ya se habla un poquito de la historia, ¿sí? Pero bueno, seguimos luchando Es lógicamente por la... como cayó en el olvido, ¿no? Cambió el presidente, cambió la historia política y de repente
aquellos que fueron enviados allí por el propio gobierno se olvidan de que existen y los dejan apañároslas, ¿no? Gaby, conocer esta historia, entiendo que desde pequeña pues tu abuelo ha ido contando, ¿no? Luego supongo que tu mamá. ¿De qué manera sientes tú que te ha ido como configurando ese tejido familiar para tú vivir tu vida? Pues definitivamente, como te digo, en todos los planos y ámbitos de mi vida, porque es primero yo desde niña sentí que era como mi responsabilidad seguir teniendo en alto eh, pues esos valores, esa enseñanza que nos estaban dejando, ¿no? Con sus vidas y con su entrega, con todo, ¿no? Mi abuelo materno también fue un hombre increíblemente encantador, maravilloso y también con unos valores increíbles y a pesar de todo ese trauma era un hombre sanísimo mentalmente. Sí, o sea, era increíble, de verdad yo decía, ¿cómo es posible, no? Era un hombre, y además súper bueno, estupendo. Todo eso, lógicamente, como dices tú, a mí lo que me deja es el deseo de que yo quiero en mi vida seguir haciendo algo y en apoyo por otras personas sobre todo en situación vulnerable. ¿Sí? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues las personas que están en una situación vulnerable, sobre todo emocionalmente hablando, poder en ese momento estar, poder acompañar, poder de alguna manera, pues no solamente decirles no te preocupes, sino hacer algo real por ayudar a esa persona a salir adelante, ¿no? Y te digo, por eso es bueno, he tenido estas dos pasiones de las que tú hablaste. La de la política no la llevé mucho tiempo adelante porque finalmente me di cuenta que la que más me gustaba y la que más me ha atraído es esta parte de la parte emocional o psicológica, ¿no? Y es ahí que, como tú dices, pues he realizado todos los estudios que he podido, másters, diplomados, etcétera. El que más me ha gustado y que es en donde estoy con toda mi pasión, se puede decir, es que hice en la Universidad de Berkeley en California, que es la ciencia de la felicidad y que es relativamente una parte de la psicología positiva realmente muy novedosa o muy nueva, tendrá unos 10 o 15 años que empezó y precisamente en Berkeley, y lo que me encanta de la ciencia de la felicidad es el rescate de todos estos valores, ¿no? La ciencia de la felicidad lo que nos mueve es que si tenemos actitudes positivas como la gratitud, como la empatía, etcétera, vamos a tener una vida mucho más rica, mucho más satisfactoria y feliz, por lo tanto, ¿no? Claro. Entonces, ellos, o sea, yo te lo estoy diciendo súper resumido, pero ellos Ya, se maneja este concepto, ¿no? El concepto de los pensamientos positivos y las actitudes positivas en la vida, ¿no? Entonces, eso ellos lo han demostrado, pero además científicamente, que eso es lo que a mí me gusta, porque ellos han hecho una serie de estudios con gente en la cual pues la ponen, ya sabes, como cualquier estudio científico, un grupo que lo ponen a hacer una mm, cosa, otro grupo que lo ponen a hacer otra cosa y ven los resultados, ¿no? Y a veces a lo largo del tiempo. Entonces, ellos te arrojan todos estos resultados científicos diciéndote, hemos visto que las personas que agradecen, que son agradecidas con la vida, son mucho más felices en tal porcentaje que aquellas personas que están diciendo que la vida es un desastre y que bla, 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 y que bla, bla, bla. ¿Me entiendes? O sea, y así con... Entonces, Gabriela, en el sí, fondo tenemos como referencia la historia, ¿no? de tus bisabuelos, pero también constantemente con todo lo que nos está pasando desde el 2020 y muchísimas cosas más, ¿no? Lo podemos constatar en nuestras propias vidas, ¿no? Cuando yo estoy en modo queja porque mira lo que me está pasando, porque no sé qué, porque la culpa es la culpa del otro, en verdad todo el cuerpo se va como sí. estrujando hacia adentro, ¿no? La comunicación es más agresiva, más pesimista como digo, a todos nos pasan cosas y a todos nos atraviesan miles de tormentas. El punto es
cómo me muevo dentro de la tormenta, ¿no? No querer tener tormentas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo, bueno, no es un concepto mío, lógicamente, pero yo pienso que para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto, ¿sí? Eh, y esto es así, o sea, tú no puedes querer ser feliz sin haber superado muchas limitaciones, muchas falsas creencias, autosabotaje, Mm, muchas cosas que hay dentro de uno y muchas de esas cosas vienen marcadas ya desde lo que nos enseñan nuestros personas que nos estén enseñando, nuestros padres o nuestros claro. abuelos o quienes nos están enseñando. ¿Por qué? Porque ellos mismos traen esas cargas y luego nos las pasan a nosotros, somos inconscientes de ello, pero las volvemos a repetir. Mm. Entonces, todas estas cargas, todas estas creencias y además lo que nos autoimponemos, que son el autosabotaje, ¿sí? Pues resulta que nos da un cóctel ahí muy interesante de que nos sentimos infelices, de que nuestra vida no tiene sentido, de que no encontramos propósito en nada de lo que hacemos y que nos levantamos cada día con la pesadez de un día más. Y como digo yo, entonces tú no vives la vida te Te vive. vive a ti. Gabriela, porque escuchándote pareciera, ay, no, esta mujer viene de familia, pero también has atravesado muchas tormentas y trasladarte ya con tu familia, porque no os venís solo tu marido y tú, ya teníais, creo que a dos de vuestros hijos, el tercero nació Sí, aquí, si no a los recuerdo. únicos dos que tengo, Vale, sí. pensaba que tenías tres. Sí, Y tenéis que empezar aquí de cero, como aquel que dice, en otra manera de hacer, en otro concepto también de la vida, porque el idioma es el mismo, pero las formas, las maneras, la idiosincrasia no es la misma, ¿no? Y también es como, o me lo tomo de manera y actitud hacia adelante, o voy a encontrar todo el rato los obstáculos. así es. Fíjate que, bueno, yo tengo que agradecer que de alguna manera desde México, pues el hecho de ser de familia europea, pues hizo que el conocimiento de Europa, de la manera de comer, inclusive eso, pues no fuera tan eh, disruptiva para mí, Mm, porque finalmente en casa estábamos acostumbrados a tener cierto tipo de alimentación, incluso catalana, ¿no? mm. Por nuestras raíces. Entonces, para mí no fue como que un choque tan fuerte en ese sentido. Eh, Sin embargo, sí que al principio dejar absolutamente todo lo que ya tienes hecho en México, ya tienes una casa, ya tienes, es que yo decía es que hasta las cuentas bancarias, parece tontería, sí, Sí, sí. y yo recuerdo que cuando llegamos aquí y que, claro, al principio tuvimos que llegar a un hotel porque no teníamos ni dónde vivir y tampoco teníamos nuestras cosas, porque todas nuestras cosas las habíamos embarcado, o sea, venían en un barco que iba a tardar 3 meses en llegar, ¿sí? Entonces, pues nos fuimos a un hotel a vivir. Sí, mis hijos iban al cole, pero venían a dormir al hotel, o sea que, porque cole sí que tenían, cole sí que tenían. Y entonces, bueno, pues el tema es que mi marido y yo a empezar a abrir una cuenta bancaria, cuando quisimos hacernos de un móvil, pues resulta que nos dijeron que primero teníamos que tener la cuenta bancaria para luego poder comprar. No, todo era así como que Claro. todo eran obstáculos y tú decías cosas tan sencillas, pero todos son obstáculos. Hacernos el DNI porque teníamos pasaportes españoles, pero no teníamos un DNI hecho porque no vivíamos aquí. Eh, bueno, lo bueno, la única parte, bueno, no la única, varias partes buenas, pues es que nos habían considerado repatriados, porque, bueno, mi esposo también es de familia de aquí de Valencia. Entonces, cuando a la embajada de España en México y dijimos, queremos vivir allá, pues, ¿quiénes son? ¿Por qué? Bla, bla. Ah, no, pues ustedes son españoles, por lo tanto son repatriados para nosotros, ¿sí? Entonces nos dieron una pequeña pensión, muy, muy pequeñita, pero nos dieron una pequeña pensión.
en lo que mi esposo encontraba trabajo. Es que todo, es que amamos todo, Es todo, construirlo de nuevo, todo ¿no? lo Porque que lo que tienes no te lo amamos en puedes él. traer, te puedes traer los Sí, muebles, pero no te puedes traer el estilo de vida, no te puedes sí. traer tu trabajo, no te puedes traer tu cuenta bancaria, no te puedes traer la documentación que tienes allí, ¿no? Y como dices, y dentro de, pues, con unas condiciones que otras emigrantes a lo mejor no se encuentran, ¿no? Que vienen sin papeles, qué tal, ¿no? Pero todo Que, ese perdón, cambio, ¿no? perdón que te interrumpa, pero fíjate que ahora, o sea, yo como, a ver, yo no me siento inmigrante, te soy sincera, yo me siento muy parte de aquí, pero yo hablo con muchos inmigrantes de diferentes países que están ahora en España y me cuentan sus historias, me puedo empatizar con ellos, lógicamente, porque de alguna manera, pues yo pasé por muchas situaciones que me explican, pero en el inmigrante que viene sin papeles, ese que viene a buscar una mejor vida, ese tipo, sobre todo mujeres, es que verdaderamente a mí son las que me parten el alma y son las que me llama a ayudar, ¿no? Porque son estas mujeres que vienen porque quieren mandar dinero A a sus hijos, sus hijos. porque tienen verdadera necesidad de, pues sí, de hacer algo, ¿no? Y las ves que tienen un montón de barreras y tienen que superar muchísimas cosas y emocionalmente ellas ya se encuentran mal porque hace un año o 2 años, X tiempo que no ven a sus hijos, que incluso sus esposos están en otro En continente o otro, en sí. otra parte y ellas están aquí, trabaja y trabaja y luego te dicen, es que no me puedo ir a mi país porque si no ya no puedo regresar, porque no tengo papeles, ¿no? Claro, esa es una realidad muy real en Sí. este en muchos países de Europa, ¿no? Sí, 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 y bueno, pues te digo, yo pues tratando de apoyar a estas mujeres y bueno, pues con todo este concepto que te digo, pues nace el tema de la fe, ¿no? Eso es. Yo hace muchísimos años apoyo a personas, acompaño a personas emocionalmente desde México, ¿no? Allá pues tuve la dicha de ser directora de proyecto de un instituto para la familia, etcétera. Y bueno, con todo ese con toda esa experiencia, ¿no? Yo llego aquí, al principio, otra cosa que se complica porque no hablo catalán, y muchas de las cosas a las que yo iba a ofrecer, lo que yo sé, me decían, pero es que no hablas catalán, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya era un impedimento más, ¿no? Eh, Déjame contarte algo que, pues quizá no lo digo mucho, ¿sí? Pero yo creo que de las principales cosas que yo he tenido que superar a lo largo de mi vida, y esto pues sí desde que soy niña, pues son las deficiencias físicas, que no se me ven porque no son externas, ¿sí? Una de ellas es que soy disléxica, tema por el cual pues soy tartamuda. Entonces pienso mucho lo que tengo que decir. Hay palabras que procuro no decir porque si no sé que se me van a quedar trabadas, ¿sí? Pero esa dislexia la he tenido que superar y sin embargo, pues me he dedicado a dar charlas, me he dedicado a hablar en público, he hablado ante público así de mucha gente. No te voy a decir que no te pones nerviosa porque sí que te pones, pero es algo que a mí me satisface el poder superar día a día esa dislexia, el tema pues de que no ves suficientemente bien también, ¿no? Y otro tipo de cosas específicas, pero yo creo que la primera, la principal para mí ha sido este tema de pues de la tartamudez y de la dislexia, que luego cuando escribo tengo que releer 20 veces lo que escribí porque escribo una cosa por Pero otra. Gabriela, eso es un ejemplo de constancia, de
está ahí en tu sangre, ¿no? Lo que, en formas diferentes, en registros diferentes, en contextos diferentes, pero es el sigo, 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 porque quiero hacer esto, quiero lograr esto, y ya lo tienes ahí en la casta, ¿no? Que se dice. Hay un montón de comentarios, es que yo creo que Instagram nos va a cortar en breve porque tiene limitado el tiempo. Okay. Sure dice, no es fácil meter tu vida en 2 maletas y es hermoso contar con personas que desde su experiencia y amor apoyan en todos los aspectos. Totalmente. Yeli Rueda dice saludos cariñosos desde Madrid. Elsie dice, me acabo de conectar. ¿Cuál es la historia de vida de la abuela? Mira, Elsie, cuando ahora acabemos el directo, conéctate al inicio porque de verdad parece una película y sobre todo el cómo todo esto es la base en la que Gaby se apoya y además se construye constantemente, ¿no? Ahora estás contando esta superación de la dislexia, de cómo consigues enfrentándote a esa, en teoría, al límite también mental, ¿no? De que es, madre mía, no voy a saber, tal. Imagino que pasa eso, es voy y me pongo delante, ¿no? Leti, nuestra querida Leti de Apapáchame, que es la que nos puso en contacto y de aquí se lo agradezco porque es una gran persona de esas que dices gracias por haber hablado con ella. Dice, wow, Gaby, resiliencia, valores humanos, la identidad, la construcción social, cuando contabas lo de tu abuela. Nuestra embajadora de Francia, Lorena, dice, magnífica historia. Bueno, hay bastantes comentarios. Gaby y la FEL y Mujeres Contracorrientes. Otro proyecto, ¿no? Sí, y bueno, ILAFEL ya tiene 6 años aproximadamente y en ILAFEL lo que hacemos es buscar ayudar a la mujer de una manera integral, ¿sí? Holística. Es decir, que resumiendo, es la parte emocional y física, la hemos unido con profesionales de los diferentes temas para poder apoyar a la mujer desde la parte integral, o sea, completa, Claro. ¿sí? Y también en la FEL tenemos un programa estupendo para para emprendimiento femenino y que es muy diferente a cualquier programa de emprendimiento que exista porque lo actualizamos con este concepto de integración, ¿vale? Mujeres Contracorriente es un proyecto que está empezando. Sí, está apenas, así como en la semillita, lo estoy haciendo con una queridísima amiga en México y es un proyecto en donde buscamos a la mujer valiente que precisamente va en contra de todo lo que, de todo lo que está establecido socialmente, ¿no? Y que precisamente a través de los valores de la ética, de la moral, etcétera, sale adelante tanto ella como la creación de la educación de sus hijos, su familia, etcétera. Es un proyecto que es una semillita y a lo mejor algún día dentro de, espero yo que en unos meses más que ya esté mucho más estructurado, te lo pueda yo contar. Por lo pronto es una semillita que está ahí naciendo y que tenemos muchísima ilusión, Ani y yo, de sacarlo adelante. Pues Gaby, Mujeres con Historias para Contar está aquí para Muchas apoyaros en lo que necesitéis gracias. como asociación, de asociación a asociación, de proyecto a proyecto, en el que pretendemos como objetivo común es ensalzar el rol de la mujer y ¿no? reivindicar también, ¿no? Que se pueden hacer las cosas de maneras diferentes a pesar de que la sociedad te diga por ahí no es, ¿no? Así es. Gaby, gracias. Honro tu historia, honro a tus bisabuelos, honro a Clipperton, honro a todo lo que sucedió, que ha Muchas hecho gracias. posible que estés aquí eligiendo contar este cachito de tu historia, que es, bueno, aquí tienes el espacio abierto para cuando quieras volver y contar otra parte de ti. Muchas gracias, pues Mar, cuando tú quieras, yo estoy encantada y bueno, pues es que te digo, con mis casi 65 años de edad, tengo muchas cosas que contar. Recuerdo cuando nos reunimos para el primer contacto me dijiste, madre mía, es que con mi edad puedo contar muchas cosas y sí, claro que sí. Y gracias por atreverte a venir y contarlo. Gracias, gracias, gracias. Gracias la paciencia al inicio, 4 intentos hasta que hemos podido hacer el directo,
pero lo hemos logrado. Aquí muchísima energía. Lorena te dice gracias por contar esta hermosa historia inspiradora. Gracias a las compañeras de Mujeres con Historias para Contar y a todas las personas que habéis estado o nos vais a ver en la grabación. Va a quedar aquí grabado y en breve estará en nuestro canal de YouTube Mujeres con Historias para Contar. Síguenos, haz que el canal se haga más grande y que llegue a más corazones. Anda, seguirnos. Besos, gracias Gaby. Muchas gracias.